Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia con Luz Manzano. Muy buen día para todos. Saludos una vez más desde Poliversia, aquí en Ibero Radio, con Luz Manzano, una servidora que en estos momentos desea, por supuesto, no solamente que se mantengan con salud, sino también, como dicen por allí las mises, que se mantenga la paz mundial. Vamos rápidamente con las noticias para ver qué ha ocurrido esta semana. Y pues les comento que el día de hoy viene un poco cargado. Vamos a ver qué nos dicen las noticias. Y dice, entre los titulares, asesinado el presidente de Haití en un ataque contra su residencia. Líderes mundiales condenan el asesinato de Jovenel Moïse. El SAT se dirige hacia Florida. Bruselas amenaza a Hungría con sanciones si no cambia su reforma educativa. Liberado el portacontenedores Ever Given, que bloqueó durante una semana el canal de Suez. El nuevo gobierno israelí no logra prorrogar una polémica ley que discrimina a los palestinos. Japón, decenas de desaparecidos tras el fuerte deslizamiento de tierra. Sinovac, la emergencia por la que expertos en Indonesia piden una tercera dosis de esta vacuna china contra la COVID-19. Internados en Canadá, la quema de iglesias y el derribo de estatuas de las reinas Victoria e Isabel II por el escándalo de la muerte de niños indígenas. Derrumbe en Miami, está el temor de que tu edificio pueda ser el siguiente. La creciente preocupación entre los habitantes de condominios en Miami tras el colapso de Surfside. Michelle Bachelet considera un ejemplo preocupante la detención de 3 defensores de derechos humanos en Venezuela. Y finalmente, según la OMS, el mundo supera los 4 millones de muertos por el coronavirus. Vamos rápidamente a desglosar la noticia y la primera nos dice: asesinado el presidente de Haití en un ataque contra su residencia. El asalto a la residencia oficial del presidente de Haití de un grupo perpetrado a la 1 de la madrugada ha acabado con la vida del mandatario Jovenel Moïse, mientras que la primera dama, Marine Moïse, ha resultado herida grave por el impacto de una bala. El ataque se produjo en la madrugada, el miércoles 7 de julio, cuando un grupo armado, aún sin identificar, invadió la residencia privada del presidente. Esto en el barrio de Pelerín. El único dato sobre el comando armado es que eran extranjeros, ya que algunos se comunicaban en español. Así nos trae la noticia el periódico de abc.es. Vamos con otra nota y esta también hace referencia a la lamentable muerte de este mandatario, que es bastante controversial y un poco más adelante les vamos a explicar por qué. Líderes mundiales condenan el asesinato de Jovenel Moïse. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido asesinado en un ataque perpetrado este miércoles de madrugada contra su residencia privada y en el que también ha resultado herida de bala la primera dama, según ha informado el primer ministro interino Claude Joseph. En el comunicado, Joseph ha informado de que la residencia privada del presidente fue atacada en torno a la 1 de la mañana, hora local, por un grupo de individuos no identificados. Joseph ha condenado este acto odioso, inhumano y bárbaro y ha llamado a la población a la calma. La situación de seguridad del país está bajo control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esto ha dicho el primer ministro interino, que confía en que la democracia y la república vencerán esta escalada de tensiones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este miércoles el asesinato del presidente de Haití, en este caso el presidente español, y ha hecho un llamamiento a la unidad del país para conseguir superar la crisis en la que se encuentra inmerso. Dice entonces que España condena firmemente el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse,
Ha escrito Sánchez así en un mensaje en Twitter, trasladando sus condolencias a su familia y la solidaridad de España con el pueblo haitiano. Así también, hacemos un llamado a la unidad de las fuerzas políticas para encontrar una salida a la grave crisis que vive el país, ha reclamado el presidente del gobierno que se encuentra actualmente de viaje oficial en Lituania. Lamentable las circunstancias. Vamos con Elsa, que se dirige en estos momentos, esta semana, a Florida. Vamos a entender qué es Elsa. A pesar de que Elsa se debilitó a tormenta tropical el miércoles en la madrugada, las advertencias de huracán permanecen a lo largo de la costa de Florida. Las fuertes lluvias, los vientos en racha y la amenaza de un tornado persisten en el suroeste y centro-oeste de Florida, y todavía se espera que toque tierra el miércoles por la mañana cerca de Cedar Cay. A pesar de la lluvia y otras condiciones adversas, por supuesto estamos hablando del miércoles 7 de julio, y pues a pesar de la lluvia y otras condiciones adversas, los equipos de búsqueda y rescate en el sitio del colapso de Miami han recuperado 4 cuerpos adicionales, elevando el número de muertes confirmadas, al menos hasta el 7 de julio, de 36. A menos que los vientos alcancen los 72 km por hora, los equipos de Miami continuarán buscando entre los escombros del colapso en medio del clima severo. Caramba, qué valiente. Y pues como les decía, esta nota es de CNN. Vamos viendo cómo van cambiando los panoramas en función de las leyes también que se van generando en cada país, y pues evidentemente esto también genera cambios dentro de las sociedades. Y quisiera entrar un poco más en un tema interesante. Recién en junio fue un mes de reconocimiento de las distintas sexualidades en el mundo, y pues en la Unión Europea todavía este sigue siendo un tema que está allí trabajándose en la palestra pública, en las distintas asambleas. Y les quiero comentar entonces de esta nota. Esta dice: Bruselas amenaza a Hungría con sanciones si no cambia su reforma educativa. Así entrará en vigor la reforma de la ley educativa en Hungría, que entre otras cosas prohíbe la enseñanza de la homosexualidad en las escuelas, y el Ejecutivo de la Unión Europea ha amenazado al gobierno conservador de Viktor Orbán con abrir un procedimiento de sanciones si no la modifica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha añadido que, además del proceso de infracción, llevará el caso de Hungría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tanto la Comisión Europea como un bloque mayoritario de europarlamentarios y gobiernos de la Unión consideran que la nueva legislación educativa húngara viola la legislación europea por su carácter homófobo. El gobierno de Budapest y un sector por ahora minoritario de países y eurodiputados estima, en cambio, que la decisión húngara en materia educativa es completamente legal. Por el contrario, estiman que la Comisión viola con sus críticas y amenazas la sección 5 de la Constitución de la Unión Europea, que establece que son los estados nacionales los únicos responsables de fijar los contenidos educativos. Por eso digo, es interesante cómo cada sociedad pues aporta sus leyes, y pues unas van hacia la evolución y otras hacia el retroceso, eso sin duda. Vamos con otra nota, y esta dice: liberado el portacontenedores Ever Given, que bloqueó durante una semana el canal de Suez. El portacontenedores gigante Ever Given, retenido en marzo en Egipto, después de que bloqueó el canal de Suez durante una semana, levanta anclas tras la conclusión de un acuerdo de indemnización de su propietario japonés. Más de 3 meses después del fin del incidente, la autoridad del canal de Suez tiene previsto celebrar en Ismailia, donde sucede una ceremonia de firma del acuerdo, y
de partida del navío. El acuerdo de indemnización fue anunciado por las autoridades egipcias sin revelar el monto acordado por las dos partes tras varias semanas de negociaciones. El Tribunal Económico de Ismailia puso fin al embargo sobre la embarcación. Así, el presidente de la SCA, Osama Rabi, dijo en una entrevista por televisión que Egipto recibiría, además de compensaciones financieras, un remolcador con capacidad de 75 toneladas de parte de Shoaib Kisen Caixa, propietario del Ever Given. El Cairo reclamó inicialmente 916 millones de dólares, es decir, 767 millones de euros, antes de revisar la cifra a la baja. Y el enorme navío con bandera panameña y operado por la taiwanesa Evergreen Marine Corporation encastró su proa en la ribera este de la vía el 23 de marzo y quedó atravesado en el canal, impidiendo la circulación por el canal, por donde pasa entonces el 10% del comercio marítimo mundial, según los expertos. De allí que esta noticia pues realmente haya sido algo importante para el comercio internacional. Vamos con otra nota, y esta dice: el nuevo gobierno israelí no logra prorrogar una polémica ley que discrimina a los palestinos. Vamos con otra ley en esta sociedad israelí, vamos a entender de qué va. Y dice: el nuevo gobierno israelí no logró prorrogar una polémica norma que prohíbe la concesión de la nacionalidad a las parejas de los palestinos ciudadanos de Israel, una disposición que el primer ministro Naftali Bennett quería renovar. Los diputados votaron el martes por la mañana y el resultado fue 59 votos a favor y 59 en contra, lo que implica que los palestinos que hayan contraído matrimonio con ciudadanos de Israel podrán a partir de ahora pedir la nacionalidad israelí y lograr así la reunificación familiar. Desde que fue aprobada por primera vez en julio de 2003 durante la segunda Intifada, esta medida fue renovada por el Parlamento por razones de seguridad. Así, este año la situación cambió con la llegada de un gobierno de coalición compuesto por formaciones muy diferentes que van desde la derecha nacionalista encarnada por Bennett hasta los partidos árabes de Israel, pasando por formaciones de izquierda. Así lo explica abc.es. Vamos con otra nota, y esta es de la BBC. Vámonos para el oriente y nos hablan de Japón. Japón, decenas de desaparecidos tras el fuerte deslizamiento de tierra. Equipos de rescate reanudan la búsqueda de decenas de personas que siguen desaparecidas en Atami, Japón, tras un gran deslizamiento de tierra causado por unas lluvias torrenciales el pasado sábado. Estamos hablando entonces del pasado sábado 3 de julio. El incidente ocurrió a las 10:30 am hora local. Y Sakae Saito, el alcalde de la localidad ubicada al suroeste de Tokio, le dijo a los medios locales que hasta 300 viviendas se vieron afectadas. Imágenes emitidas por la emisora pública japonesa NHK mostraban cómo el fuerte torrente de barro se deslizaba por las calles de la ciudad, llevando consigo cientos de escombros mientras algunas personas huían. Así es lo que ha ocurrido en Japón, y pues esperamos también que pronto sea, que pronto pueda haber mayor bienestar en esta ciudad. Lamentable suceso. Vamos con otra nota, y esta tiene que ver con Sinovac, la vacuna de Sinovac. Esta también es de la BBC y dice: la emergencia por la que expertos en Indonesia piden una tercera dosis de esta vacuna china contra la COVID-19. Al menos 20 médicos y 10 enfermeras en Indonesia murieron entre febrero y junio de este año, a pesar de estar vacunados con 2 dosis contra la COVID-19, según la Asociación de los Trabajadores de la Salud de este país. Los expertos están haciendo ahora un llamado para que estos reciban una tercera dosis de Sinovac, la vacuna china que también se administra en Chile, Uruguay y varios otros países de América Latina, mientras Indonesia lucha contra un aumento en las infecciones impulsado por nuevas variantes. En la entrada de un centro de vacunación en las afueras de Yakarta, cientos de personas empujan para entrar. Y así un guardia les dice que tengan paciencia, que dentro no hay espacio. Pues vamos con otra nota,
Y esta hace referencia también a una noticia que ya les había comentado en una emisión anterior de lo que había ocurrido en Canadá respecto a los internados y a los niños indígenas. Y esta dice: internados en Canadá. La quema de iglesias y el derribo de las estatuas de las reinas Victoria e Isabel II por el escándalo de la muerte de niños indígenas. Primero fueron algunas iglesias, ahora son estatuas de las reinas de Inglaterra. El reciente descubrimiento en Canadá de la muerte de centenares de niños indígenas que durante décadas fueron enviados a internados gestionados por la Iglesia Católica ha llevado a manifestantes a descargar su ira en contra de símbolos de instituciones representativas de la era cuando se aplicaron políticas de asimilación forzosa de los menores aborígenes. Así, una conocida estatua de la reina Victoria de Inglaterra fue derribada de su pedestal frente al Parlamento de Winnipeg, capital de la provincia de Manitoba, en el centro del país. Los manifestantes también tumbaron una estatua más pequeña, de la cual era de la actual soberana británica Isabel II, que se encontraba en un lugar cercano. El derribo de las estatuas se produjo en la fecha de la conmemoración anual del Día de Canadá, el 1 de julio, que fijaba para recordar la fundación del país en 1867, cuando 3 colonias británicas de América del Norte se unieron para establecer una confederación. Así es, pues no hay que perder de vista que todavía puede haber discriminación hacia los indígenas, y es bastante raro que esto ocurra en Canadá. Pues se habla de que era otra época, pero pues ya Canadá es un país de inmigrantes realmente, por eso probablemente la molestia a estas alturas. Vamos a hacerle seguimiento a lo que ha ocurrido en Miami, Florida, y esta nota nos dice: derrumbe en Miami. Está el temor de que tu edificio pueda ser el siguiente. La creciente preocupación entre los habitantes de condominios en Miami tras el colapso de Surfside. El reciente derrumbe del Champlain Tower South, a solo varios kilómetros de su hogar, llevó a Sergio, un español que reside en un edificio en la turística zona de South Beach, en la popular Miami Beach, a tomar una decisión radical. Decidí vender mi apartamento. Lo había comprado en 2014, pero después de 7 años viviendo allí con esto, para mí fue suficiente. Así le dijeron a la cadena de la BBC Mundo. Así como le pasó al señor Sergio, el derrumbe de la semana pasada se ha vuelto una alerta trágica y un temor recurrente para los que viven ya no solo en la populosa Miami Beach, sino en las áreas costeras de Florida. El derrumbe ha costado ya más de 20 vidas y aún hay más de 120 desaparecidos. Esto para la fecha del 7 de julio de 2021. Y pues esto es lo que está ocurriendo. Hay mucho temor, hay mucha incertidumbre, y pues espera que las autoridades en ese estado pues puedan hacer ahora seguimiento a cómo se encuentran los edificios, sobre todo los edificios de esa zona. Vamos con otra nota, y esa dice: Michelle Bachelet considera un ejemplo preocupante la detención de 3 defensores de derechos humanos en Venezuela. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió este lunes a la detención del director de Fundaredes, Javier Tarazona, y otros 2 miembros de la organización como un ejemplo preocupante durante la presentación de este lunes 5 de julio de su informe sobre la situación en Venezuela. El arresto de 3 miembros de Fundaredes hace solo 3 días, en este caso estamos hablando del viernes 2 de julio, es un ejemplo preocupante. Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores a su elección. Así dijo Michelle Bachelet en su alocución desde Ginebra, Suiza, en su exposición sobre la situación en Venezuela. El director general de Fundaredes, Javier Tarazona, su hermano Rafael Tarazona y el abogado de esa organización en el estado Falcón, Omar de Ríos García, fueron presentados el pasado sábado 3 de julio ante el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo. Fueron imputados por terrorismo, instigación al odio y traición a la patria. Esto informó a la cadena CNN la Organización Defensora de los Derechos Humanos Foro Penal Venezolano, encargada de la defensa de Tarazona y de su equipo. Lamentable esta noticia, además en lo particular me sensibiliza. He tenido la oportunidad de conversar con el señor Tarazona, tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista, por allí la pueden buscar, tanto en Facebook como en YouTube, y realmente
Es difícil la circunstancia porque él realmente lo que estaba haciendo era dar denuncia pública de la narcoguerrilla en la frontera colombo-venezolana, situación que se presenta probablemente con la FARC en más de 7 estados del país venezolano, tomando en cuenta que la FARC era antes solamente un problema colombiano. Y pues de unos años a la fecha, pues lamentablemente se le ha dado entrada al territorio y pues después preguntan por qué le llamamos narcodictadura al gobierno no reconocido mundialmente de Venezuela, ya que efectivamente no tendrían por qué llevarse presos a quienes están denunciando algo que va en contra de la sociedad venezolana, como es la narcoguerrilla, en este caso la FARC y el ELN, entre otros grupos lamentablemente ya armados e incluso identificados ya entre ellos. Es una triste realidad. Ahora sí que su servidora de manera personal puede decir que este personaje, especialmente el señor Javier Tarazona, realmente ha hecho una labor impecable durante estos años y eso definitivamente parece que no ha gustado a este equipo de gobierno venezolano. Esperemos entonces que efectivamente el grupo de Foro Penal pueda hacer una buena defensa y, por qué no, llevar este caso a las instancias internacionales en caso de ser necesario. Vamos con una última nota y esta dice: según la OMS, el mundo supera los 4 millones de muertos por el coronavirus. La cifra global de muertes por coronavirus superó los 4 millones luego de que los casos aumentaran la semana pasada, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud, OMS. También advirtió sobre un momento peligroso en medio del avance de la variante Delta, pese a que el recuento semanal de fallecimientos cayó al nivel más bajo desde octubre. En este sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que actualmente las variantes de la enfermedad están ganando la carrera contra las vacunas debido a la producción y la distribución inequitativa, lo que también amenaza la recuperación económica mundial. El nacionalismo de las vacunas, donde un puñado de naciones se ha llevado a la parte del león, es moralmente indefendible y una estrategia de salud pública ineficaz contra el virus, insistió. El Organismo de Salud de la ONU notificó más de 2.6 millones de nuevos casos de coronavirus entre el 28 de junio y el 4 de julio, un aumento respecto a la semana anterior, mientras que el recuento de muertes registradas durante la semana disminuyó un 7% a 54.000, la cifra semanal más baja desde octubre del 2020. Así es como entonces se hace un recuento de cómo está la situación mundial con respecto a las vacunas y con respecto al coronavirus. Vamos con la noticia de la semana. La noticia de la semana. Y en la noticia de la semana podemos observar claramente cómo ha sido un acontecimiento muy importante y muy fuerte, un impacto a nivel político mundial, el fallecimiento, en este caso el asesinato de el señor Jovenel Moïse, el presidente de Haití. Así vamos a escuchar esta nota que dice: Haití, ¿quién era Jovenel Moïse, el controvertido mandatario asesinado a tiros en su residencia? ¿Quién era? En la política, Jovenel Moïse siguió un camino que muchos antes que él han recorrido en América, el de empresario de éxito a presidente de la República, en su caso de Haití, la nación más pobre del hemisferio. El 28 de noviembre de 2016, cuando se confirmó que había ganado las elecciones desde un lujoso hotel de Puerto Príncipe, dijo: le hago un llamado a la juventud del país, a todos los haitianos que viven en el exterior, a todos los profesionales del país para que se comprometan a mi lado para poner al país de pie, porque Haití está de rodillas. A casi 5 años de esa jornada electoral, Moïse fue asesinado la madrugada del miércoles 7 de julio cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su residencia privada en Puerto Príncipe, la capital del país, y el país se encuentra más polarizado y empobrecido que nunca. Nacido en Trudeau North, al noreste del país en 1968, Moïse se crió en el seno de una familia modesta en la que su madre trabajaba como costurera y comerciante y su padre trabajaba
como agricultor y mecánico. Cuando el pequeño Jovenel tenía 6 años, su familia se trasladó a Puerto Príncipe, donde el niño continuó sus estudios que luego permitirían ingresar a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Quisqueya, en la capital haitiana. Sin embargo, en lugar de convertirse en educador tras finalizar sus estudios universitarios en 1996, Jovenel Moïse se mudó a la comuna de Port-de-Paix, en el departamento noroeste, donde comenzó un proyecto agrícola para producir bananas orgánicas. Así empezó el éxito empresarial que lo convertiría en el hombre de las bananas, como lo catapultó la prensa francófona tras convertirse en el 42º presidente de la República de Haití. Más de una década después, en 2012, el empresario creó la empresa Agritrans, con sede en la primera zona franca agrícola del país y con una plantación de alrededor de 1.000 hectáreas. Sus productos agrícolas se exportaban a distintos países europeos, principalmente a Alemania. Es un outsider de la política. Moïse era un total desconocido en la primavera de 2015, cuando el expresidente Michel Martelly lo nominó como candidato a la presidencia del partido de centro-derecha Tet Kale, que él mismo había fundado en 2012. Una de sus cartas de presentación durante la campaña electoral haitiana fue su origen rural. Su segunda bandera fue el éxito logrado en algunas de sus iniciativas empresariales. Así consiguió llegarle al electorado de regiones con grandes dificultades económicas, presentándose como un ejemplo de que era posible salir adelante. Cuando asumió la presidencia de Haití el 7 de febrero, era la primera vez que ocupaba un cargo público en su vida. Fue una presidencia difícil. El tiempo de Moïse en la presidencia del país fue difícil. Se presentó a acusaciones de corrupción y tuvo que lidiar con olas de protestas antigubernamentales. En entrevista exclusiva con la cadena BBC Mundo en 2019, cuando Haití atravesaba otra ola de protestas, Moïse aseguró que la solución a los problemas que atravesaba Haití residían en la unidad, la serenidad, la calma y la convivencia. El 7 de febrero, el día que sus oponentes consideraban que su mandato debería haber terminado, Moïse informó que se había frustrado un golpe de Estado para derrocar a su gobierno y asesinarlo. Después, en octubre de 2019, suspendió por 2 años las elecciones parlamentarias. En enero de 2020, Jovenel Moïse disolvió el parlamento y empezó a gobernar por decreto. Las elecciones para un nuevo parlamento deberían realizarse en octubre del 2021, es decir, el próximo octubre, un mes después de las presidenciales de septiembre de ese año, a las que Moïse no podía presentarse. Sin embargo, para ese mismo día, el ahora fallecido mandatario había convocado un referéndum para una nueva constitución. Aunque él decía que era para modernizar la Carta Magna, sus críticos sospechaban que quería eliminar el artículo que impedía su reelección. En el mismo comunicado, en el que anunció la muerte de Moïse, el primer ministro interino, Claude Joseph, aseguró que se han tomado todas las medidas para garantizar la continuidad del Estado haitiano. Así es como podemos sospechar entonces, podemos intuir, podríamos analizar, tratando de ser objetivos, que es altamente probable que se haya generado una inconformidad ante la posibilidad de una reelección para el señor Moïse cuando habían grupos que estaban en contra de esto. Entonces, posiblemente esta sea la causa principal por la cual lamentablemente le hayan asesinado. Vamos con curiosidad mundial. Curiosidades mundiales. La prensa internacional se moja de la locura en Italia al honor a España. ¿Y por qué curiosidad? Pues definitivamente es importante cómo el fútbol se ha convertido en un deporte que definitivamente ha hecho que se renueve la alegría, la ilusión, la emoción de los pueblos de unas décadas a la fecha. Así es como esta nota nos dice que la eliminación de España y el triunfo de Italia en la semifinal de la Eurocopa copa todas las portadas de esta semana. Fiesta, titulares como Fiesta, Dios es italiano o Leones ocupan las portadas de los diarios deportivos italianos que celebran el triunfo de Italia en la tanda de penaltis de las semifinales contra España y el pase a la final de la Eurocopa.
El diario milanés La Gazzetta dello Sport publica un fiesta para otro homenaje a la cantante italiana Raffaella Carrà. Por su parte, Francia, l'Équipe, tutela Olmo a craqué, Donnarumma a brillé. Olmo se rompió, Donnarumma brilló. En su crónica se destaca a un Gianluigi Donnarumma preciso ante las ofensivas españolas y que fue decisivo durante la tanda de penaltis donde Dani Olmo ha sido brillante todo el partido y se mostró errático. Así nos dice la nota también que por parte de Alemania, Kicker titula Morata Bergit Girjonon Col, Italien en finale. Morata perdona, Giorgino genial, Italia en la final del campamento en Europa. El medio germano apunta que los ibéricos eran en realidad el mejor equipo. Y es así como al final uno de los jugadores que había llevado a su equipo hasta aquí lo dejó con los nervios de punta. Inglaterra también tuvo su respectivo título y BBC Sport tituló Italy into Europe 2020 Final with Penalty Shootout Win over Spain. Italia se mete en la final de la Eurocopa con una victoria sobre España en la tanda de penaltis. Así, Italia venció a España en los penaltis para llegar a la final de la Euro 2020 después de una apasionante semifinal en un ruidoso Wembley. Por su parte, en la misma Italia, dice ¡Qué leones! El titular elegido por Tuttosport, acompañado por la misma foto usada de Corriere dello Sport. Y la victoria de Italia tiene protagonismo también en distintas portadas de los diarios generalistas. Dicen algunos así, el sueño está cerca, Corriere della Sera, caramba, que Italia. Así es el titular usado por La Estampa con otra dedicatoria a Raffaella Carrà. Pues así la historia de Italia en estos momentos y como les decía, pues una curiosidad muy interesante, puesto que el deporte, en este caso específicamente el fútbol, mueve al mundo de formas realmente impactantes y sobre todo mueve las economías, sino que nos comenten por allí la gente en Japón si van a llevar a cabo o no las Olimpiadas a pesar del coronavirus. Así que efectivamente el fútbol en estos momentos por allá en Europa es noticia. Pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y escuchar Poliversia. Para nosotros ha sido un placer. Por supuesto, enviamos un cordial saludo a nuestra querida Vicky en controles. Ya en la universidad, señores, ya ha regresado el maravilloso equipo de la Ibero Puebla. Y pues también le enviamos un saludo a todos los profesores universitarios, a los estudiantes que siguen haciendo su lucha mensual por salir adelante con sus materias y por supuesto a todos los oyentes de este programa hecho con cariño para ustedes y esperamos entonces que sea de gran utilidad. De esta manera, esperamos así escucharnos en una próxima emisión y que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano.